Les escucho perfectamente. Muy buenos días. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen en la radio y en las redes sociales. Claro que sí. Doctor Aguilar, quisiera comenzar por lo que iba a ser segundo tema, pero subió en el escalafón al primer lugar. Lo que pasó ayer, anteayer, lo que estamos viendo, 116 muertos, 80 heridos, una guerra entre bandas, un sistema carcelario en crisis, un nuevo estado de excepción, etcétera. Diagnóstico, hoy me parece que se ha hablado bastante del diagnóstico, ¿no? La pregunta es, usted, que es penalista, que seguramente le ha tocado vivir este tipo de problemas con clientes suyos que a lo mejor están, perdone por ponerlo como ejemplo, ¿no? Que están presos, que cumplieron la sentencia y siguen presos, estando al lado de peligrosos integrantes de bandas que se enfrentan entre sí. Gente que ha muerto, incluso gente inocente que suele morir en estas matanzas. Este cuadro terrible que me ha tocado describir. Mi pregunta es, ¿tiene salida? ¿Hay salida? ¿Cuál es la salida, si es que la hay, doctor Aguilar? Bien, a ver, vamos por partes. Desbrozando el tema. Vamos por partes. Usted decía en la introducción que se está discutiendo la posibilidad de privatizar las cárceles. Así es. A ver, las cárceles están privatizadas. Están privatizadas a Lampa, a los carteles de la droga. Los que tienen las llaves de los pabellones son los caporales. Los que establecen quién entra, quién sale, qué entra, qué sale, son las bandas. Y no solamente que están privatizadas, sino que están urbanizadas. Es decir, ya no hay en el Ecuador pabellones de alta seguridad, de mediana seguridad, de baja seguridad. No, como son bandas las que están encarceladas, en un pabellón está una banda, en otro pabellón está otra banda, en el tercer pabellón está otra. Y no es que haya una bronca o una guerra entre dos bandas, son 4 o 5. Entonces, aquí las grandes víctimas de esto son las personas que están encarceladas, privadas de su libertad, y que no pertenecen a este mundo de las bandas. Exacto. Es decir, delincuentes o personas que cumplen una condena, pero que no están inmersas en este mundo terrible de las bandas, que son probablemente muchos de los muertos de anteayer. Mire, Jimmy, yo no he podido dormir, o sea, no me entra en la cabeza cómo 116 muertos en una cárcel al Ecuador casi no le saquen un suspiro. O sea, a mí me espeluzna envejecer en un país donde 116 muertos no representen sino a un funcionario de medicina legal en las afueras de la cárcel gritando los nombres de los posibles muertos para que sus familiares entren a recoger o las cabezas o a reconocer los cadáveres. Entonces, no se trata aquí de ese discurso fascistoide que se está creando. A ver, hay 3 elementos en el discurso fascistoide. Primero, que se están matando entre ellos, mejor. O sea, mejor que se maten entre delincuentes porque hay menos delincuentes. Estos fascistas que afirman eso no se dan cuenta que la cárcel no es sino el espejo donde se refleja una pelea que es en la calle. Y por eso es que todos los días, Jimmy, hay en el Ecuador noticias de muertes por sicariato, de sicarios que operan a la luz del día, porque el enfrentamiento que se da en la cárcel es el enfrentamiento que se da en la calle. Y el Estado, si perdió el control de la cárcel, que es donde tiene gente encerrada, evidentemente perdió el control de la calle. Entonces ese discurso de que solo se matan entre ellos es fascistoide y es absurdo. Y que solo es un problema de cárcel, no es un problema de cárcel. El segundo elemento fascistoide es de privatizar las cárceles porque el Estado no tiene recursos. A ver, señores, tenemos más de 40.000 personas privadas de la libertad. 40.000 personas. Eso es una ciudad encarcelada distribuida en distintos centros penitenciarios. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué tenemos 40.000 personas presas? ¿Qué está pasando fuera en la sociedad que la gente se está abocando al delito con tanta voracidad? O necesitados por circunstancias de la vida. Y a la par vemos, Jimmy, que tenemos una terrible crisis económica y una terrible crisis política y una terrible crisis institucional desde los últimos 4 años. Porque no es que la cárcel o las personas que están privadas de la libertad son personas que aterrizan en un país a cometer el mal, pues no, son parte de la matriz de la sociedad ecuatoriana. Y el tercer elemento fascistoide que hay en esto es el no reconocer la necesidad que tiene el sistema penitenciario
de recursos. Es decir, es como que fuera lo último a lo que le van a dar recursos, porque esas personas no valen la pena. En ese escenario, Dini, claro que hay soluciones. Por supuesto, a ver, hay países que han pasado por procesos mucho más violentos que los nuestros: Colombia, México, Irlanda, Italia, España, Estados Unidos, y donde están encarceladas además personas muchísimo, muchísimo más peligrosas y muchísimo más violentas y con potencial de manejo de explosivos mucho más alto. Pero las cárceles, Dini, las cárceles son de alta seguridad. Los funcionarios penitenciarios son controlados todo el tiempo con detector de mentiras. El acceso a la cárcel es además una cosa de muchísima seguridad. Hay aislamiento celular. A los reos más peligrosos se les tiene en un aislamiento celular más riguroso. Entonces, si a mí me pregunta qué es lo primero que hay que hacer, es construir un penal realmente de alta seguridad para poder recluir a los jefes de las mafias y los jefes del narcotráfico que están siendo encarcelados, para que no haya este enfrentamiento casi tribal en las cárceles entre una banda y otra, porque son los jefes los que están impidiendo traslados y demás. Entonces, el gobierno de Lasso tiene que entender que esto se soluciona con recursos, que esto se soluciona con técnica, que esto se soluciona mediante el reconocimiento de que hay un problema no solamente dentro de las cárceles, sino un problema real del país, que hay una penetración del narcotráfico en política, en policía, en justicia y desde luego en las cárceles. Claro. Y bueno, y también lo que usted de alguna manera lo dijo, ¿no? No sé si los privados de libertad estén clasificados efectivamente de acuerdo a su peligrosidad, de acuerdo al delito cometido, porque se ha dicho desde adentro que hay gente que robó a lo mejor una moto, una bicicleta, y está compartiendo un espacio con personas involucradas a delitos relacionados con el narcotráfico. No hay una puntual selección o separación de los delincuentes de acuerdo a el grado de peligrosidad. No la hay. No, y es por lo que le digo, o sea, formalmente puede haber el pabellón de alta, de mediana, de mínima seguridad, pero como están hacinados de tal manera en la sobrepoblación carcelaria, no tiene, a ver, si se llena el pabellón de máxima seguridad, no puede poner ahí mismo a personas de alta peligrosidad de tres bandas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Las separa y usa los otros pabellones que están destinados a mediana o mínima. Los presos, las personas privadas de libertad tienen el control de las cárceles. Tienen el control de las cárceles pasadas las 7 de la noche, donde el personal penitenciario, digamos, que confíen que se quedan encerrados, ellos se mueven a discreción en las cárceles. Y otra cosa que hay que entender es que los fusiles no entran caminando a la cárcel. Las armas no entran caminando a la cárcel. Todo entra por la puerta, efectivamente. Exactamente. Por las puertas, y a eso iba a ir también, pero antes déjeme decirle algo que también creo que tiene que ver, y esto compromete un poco, en alguna medida, a la administración de justicia. Quiero pensar que es por exceso de trabajo y falta de personal, pero hay montones de presos que ya cumplieron su sentencia, que fueron beneficiados con la rebaja de penas, etcétera, y siguen adentro. ¿Y la prisión preventiva? Y siguen en prisión, es igual, lo mismo pasa con la prisión preventiva. No solamente es el problema adentro, sino afuera, donde están los jueces, los magistrados, que tienen que velar por la seguridad de quienes, habiendo cumplido su pena, habiendo, comillas, pagado su deuda con la sociedad, siguen adentro purgando penas que ya cumplieron. Sin duda. El tema es la sobrepoblación penitenciaria. Y en un país que además, por el miedo, ya mismo empieza a pedir más rigor en las penas. O sea, no se dan cuenta que ya las cárceles llenas, más rigor, más penas, ¿dónde los ponen? Y le repito, Jimmy, yo creo que esto tiene que ser abordado desde una visión mucho más amplia, mucho más compleja, y entendiendo que el delito es la consecuencia. Claro. El delito es la consecuencia de una crisis económica, de una crisis institucional y de una crisis política. Y que el narcotráfico en el Ecuador ya no es, como se podía decir antes, una amenaza. El narcotráfico es una realidad que ha penetrado la institucionalidad del país
tan agresivamente como lo hizo en México en los peores años, perdón, como lo hizo en México en los peores años del presidente Felipe Calderón. Bueno, y también tenemos que reconocer, doctor, que más allá de la violencia de las bandas que están en las cárceles, de los enfrentamientos y todo, el problema no es solo adentro, el problema es en el perímetro, porque todo, como hablamos hace un momento, los explosivos, los tacos de dinamita, las granadas, las metrallas, las pistolas, las municiones, los celulares, todo entra por la puerta, porque no, eso del dron, si es que existió, que dicen que sí fue cierto, olvidémonos, pero el dron fue un episodio ya al estilo mexicano, pero normalmente las cosas entran por la puerta. Los controles definitivamente fallan. Es más, creo que ni siquiera las cárceles hasta ahora están dotadas de sistemas de detección de metales adecuados para cuando ingresan no solamente personas, sino vehículos. ¿Sí me escuchó, doctor? A ver, le escuché cortado, he escuchado Jimmy, pero lo que usted dice es cierto. Es decir, no es que las cosas entran caminando, hay responsables, hay un perímetro policial, hay un perímetro militar. Se declara el estado de excepción de las cárceles como si con un decreto se cambiara la realidad interna de la prisión. Yo creo que básicamente, Jimmy, el fondo de este tema, el fondo de este tema es que si seguimos viendo a la persona privada de libertad como un detritus, como una especie de humano de segunda categoría que ha perdido sus derechos porque ha cometido un delito y entonces que le pase nomás cualquier cosa, estamos completamente perdidos. Y además, ojo, en la penitenciaría litoral se oyeron explosiones, se encontró un fusil, de tal forma que las bandas están armadas y con instrumentos, con armas de grueso calibre y con explosivos. Si la batalla de la cárcel se pasa a la calle, ¿sabe quiénes van a ser las víctimas? No solo los miembros de las bandas, sino también los ciudadanos que de pronto se topan con una explosión. Eso es lo que el gobierno no alcanza a entender. Doctor, ¿cómo está? Le saludo a Londra Santiago. Justo esa era una de mis preguntas porque, buenos días, normalmente solemos pensar, ¿no?, que lo que pasa en la cárcel, así como en Las Vegas, ¿no?, lo que pasa en la cárcel se queda en las cárceles porque está un poco alejado, digamos, de la sociedad, de la comunidad, etcétera, de los barrios. Pero precisamente eso quería preguntarle. Lo que sucede allá adentro, lo que pasó, lo que ha pasado en estos días y en estos años, ¿cómo repercute también en la sociedad y en el nivel de inseguridad que estamos viendo nosotros como ciudadanos? Pero absolutamente, absolutamente. Primero porque se está dando una pelea también territorial, pero no en la cárcel, sino una pelea territorial en las ciudades para efectos de microtráfico, para efectos de controlar rutas de tráfico de drogas hacia el extranjero. Se está dando una lucha de territorio porque el Ecuador pasó a ser el gran puerto hacia el cual sacar la droga para México. No hay que olvidar que, a ver, más allá de lo terrible y lo dramático de los 116 muertos, en el Ecuador es noticia diaria. Sicariato en las cárceles, avionetas caídas. Recién nomás hay dos noticias que pasaron de agache. Uno como 400 kilos de cocaína que incautó la policía y que decían que era para la cárcel. ¿Se da cuenta? Incautaron droga. La propia policía decía esto se iba a consumir en la penitenciaría. Y la segunda cosa es que los Estados Unidos quitaron la visa a pilotos de una compañía que se llama Aéreo Regional porque encontraron en alguna parte del fuselaje del avión estupefacientes. Entonces, más allá de que la compañía en comunicado público dijo, nosotros no tenemos nada que ver, esto se produjo en el aeropuerto, etcétera, pero ya no son hechos, digamos que pasados con 15 días, no, son diarios, son diarios. Entonces, si uno se olvida de la política, se olvida de la economía y solo focaliza el obtener información de redes y de medios relacionados con el narcotráfico, va a ver que el narcotráfico es una realidad absolutamente permanente en la vida de los ecuatorianos. Claro. Y obviamente eso tiene sus derivaciones muy violentas.
Claro, justo lo que mencionaba hace unos días en una entrevista, que claro, evidentemente la política y la economía es algo muy importante, pero el ciudadano de a pie muchas veces no está o no tiene tiempo para entender lo que está pasando a nivel político, o lo que decidió el CAL o lo que pasó en la asamblea, sino que ve a diario, por ejemplo, todas estas familias que están llorando por sus muertos. Y hablemos ahora de los derechos humanos. Estamos hablando más derechos humanos y también toda esta responsabilidad que tiene el Estado en hacer un poco más eficientes las estructuras y los problemas estructurales de las cárceles. Estamos viendo que se está implementando, o que se ha implementado a nivel latinoamericano, por no decir solo Ecuador, esta idea y esta política represiva en donde solo se enfoca el apoyo social o la limpieza social metiendo a todo el mundo en la cárcel. Y estamos hablando que en Latinoamérica el porcentaje más o menos de las personas privadas de libertad que están en prisión preventiva es un 40%. Entonces todo el mundo para la cárcel, porque así se arregla todas las cuestiones sociales. Y estamos hablando que viene el hacinamiento, que no tiene ningún tipo de rehabilitación y que vienen estos problemas. ¿Dónde encajan entonces los derechos humanos cuando no hay realmente una política pública para prevenir esto? Y es prisión preventiva, pero dale, pero ahí, como a mazamba, como dicen en Cuba. ¿Qué pasa ahí, doctor? A ver, es que los derechos humanos van de la mano con los derechos sociales. O sea, hay que darle a la persona derecho al trabajo, claro, hay que darle derecho a la educación, hay que darle derecho a la alimentación, hay que reconocerle la salud, hay que darle un nivel de vida digno. Porque si usted no le da un nivel de vida digno, cada ser humano busca cómo sobrevivir. Hay una frase muy linda de un escritor argentino que se llama Juan José Saer, que dice: cuando el ser humano entra en conflicto, cuando el hombre y la mujer entran en conflicto en circunstancias muy adversas, lo primero que se pierde es lo humano. Uh-huh. Y es lo que pasa un poco, lo que pasa con las cárceles. Alondra, son 8 personas decapitadas. Claro. 8 personas decapitadas. Hay cadáveres que están en los ductos y no sé si ya los pudieron recuperar. Uh-huh. Y frente a eso, el discurso de la derecha es que esos son delincuentes y ¿quién responde por las víctimas? No, pero esperen un ratito. Todos somos seres humanos. Y en la medida en que los seres humanos tengamos respeto por cosas mínimas como la vida, la integridad personal, nos mantenemos la condición humana. Las cárceles no pueden ser un hotel, convengamos en eso. La cárcel tiene que tener rigor, la cárcel no puede ser un lugar, una casa de citas, no puede ser un spa. Convengamos en eso. Si la pena tiene que tener rigor, porque la pena debe tener un efecto preventivo general, decimos los abogados. Es decir, oye, mejor no vayas a la cárcel porque eso es feo. ¿Ya? Y un efecto preventivo específico, particular. A mí ya me pasó, no quiero volver. Es el efecto preventivo particular, no es que a mí me haya pasado en lo personal, pero la cárcel debe tener rigor, y debe tener rigor en Cuba, en Ecuador, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque solamente así la pena surte efecto. Claro. Pero ya la pena es el rigor, pues la pena es el castigo. No puede usted montarle castigo sobre castigo, porque entonces el Estado se vuelve también feroz. Totalmente. Doctor, y el Ecuador tiene un Estado feroz. Uh-huh. Y es justo lo que trataba de comentarle. Es como priorizar la cárcel como una respuesta a los problemas de seguridad, sin tener en cuenta el tema, por ejemplo, usted sabrá más que yo de eso, de la justicia restaurativa, que no es solo restaurar todo el daño a las víctimas, a las comunidades, sino incluso también a los ofensores, qué sé yo, delincuentes, a los infractores, por así decirlo. Entonces se está olvidando también el Estado de esa parte, y por eso estamos viendo esto. Pero ahora, más allá de este análisis también que tiene que ver mucho con lo social, los derechos humanos, como usted lo mencionaba, estaba leyendo una entrevista que salió en el País, un artículo, en donde Fausto Cobo, ex director del SNAI, decía que las bandas organizadas son una amenaza contra el Estado y que tienen un poder igual o superior al propio Estado. Cuando yo leo esto, ¿qué debo pensar? ¿Que simplemente ya estamos ya al abandono o que estamos perdidos? Claro, que ellos tienen incluso más poder que el Estado, y el Estado somos todos, ¿no? O sea, tienen incluso más poder que nosotros. ¿Qué puede suceder si esto es realmente cierto, doctor? Bueno, el problema de Cobo a lo largo de toda su vida es que no ha sabido controlar la boca. ¿Sí? ¿Se imagina usted lo que es que una banda delictiva tenga más poder que las Fuerzas Armadas? Uh-huh.
que tienen helicópteros artillados, que tienen hombres entrenados todo el tiempo, grupos tácticos que tienen explosivos para destruir, porque son armas de guerra, que las Fuerzas Armadas tengan más capacidad operativa que los grupos delictivos tengan más capacidad operativa que la policía. O sea, Dios. Lo que está pasando no es que sean más armados o que tengan más capacidad operativa, es que les compraron. Y que entonces se roban, hay armas de los rastrillos que policías corruptos terminan vendiéndoles a los narcotraficantes. Y no solamente en el Ecuador, sino que armas del ejército peruano, del ejército colombiano. Me explico. Pero es más, ¿por qué la gente se niega a reconocer que hay un altísimo problema de corrupción? Y terminan generando estas teorías de la conspiración que son altamente paranoicas y que además de paranoicas demuestran que como eran paranoicos, no técnicos, no enfrentaron el problema con técnicos. Doctor, Omar Jaén le saluda rapidito porque estamos contra el tiempo. Muy buenos días. Doctor, básicamente se tiene que separar justicia de política del Ministerio de Gobierno porque, a ver, lo publicó ayer el expresidente Correa, le envió un mensaje a Guillermo Lasso y dice, mira, más allá del odio que le puedan o no tener al correísmo, hágalo, sea práctico. Separe lo de la política de lo de la seguridad. En su momento se llamaba Ministerio de Justicia. Bueno, ya no quieren llamar Ministerio de Justicia porque hace acuerdo al correísmo. Bueno, pónganle el nombre que quiera, pero creo que es momento ya de hablar seriamente nuevamente, tener un ministerio que se encargue de la seguridad interna y rehabilitación social, ¿no, doctor? A ver, es que el Ministerio de Justicia, partamos de esto. El Servicio Nacional Penitenciario ha habido desde la época de la PERA, antes se llamaba Dirección Nacional de Rehabilitación Social. ¿Okay? ¿Cuál era la función del Ministerio de Justicia? Desarrollar política criminal del Estado. Un Estado sin política criminal es como un Estado sin política pública. Que es lo que le está pasando al gobierno de Lasso al final del día. No tiene política pública, entonces no sabe ni para qué pide plata, ni para qué manda leyes, porque no sabe qué hacer. Igual pasa en el tema de la prevención del delito y en la lucha contra el delito. Hay que tener política criminal. ¿Qué voy a hacer para prevenir el delito? ¿Y qué voy a hacer para después rehabilitar a las personas que han cometido el delito? Entonces, esta justicia era un poco ese gran pensador de la política criminal. Y también había una Secretaría de Derechos Humanos, que se encargaba de las relaciones internacionales del Ecuador con los organismos de derechos humanos, y el sistema penitenciario. El sistema penitenciario ha dado problema todo el tiempo porque es la primera línea de lucha contra la delincuencia. O sea, son los primeros que enfrentan las ofertas de corrupción, las amenazas, etc. Pero ahora, Omar, póngase usted en los pantalones de una guía o de un guía penitenciario. Si la banda tiene el poder de decirle, ve, tú vives en la Trinitaria, o tú vives aquí en Carcelén, tu casa es la que está en la tercera con la 5, tu hijo va a la escuela, así que o te portas bien o sencillamente no hay familia. Y el guía penitenciario trabaja para el preso, no trabaja para el Estado. No es porque la banda sea más poderosa que el Estado, sino porque el Estado no puede darle seguridad al guía afuera. Ahora, doctor, sí, y eso quería tenerlo claro, porque los guías no siempre son por corrupción, también son víctimas de extorsión y de amenazas a sus familias, no siempre es corrupción. Doctor, y disculpe, insisto, en honor al tiempo, el otro tema por el cual lo habíamos invitado, pero la coyuntura nos obligó, es futuro a mediano plazo de la ley de creación de oportunidades. Ayer se inadmitió, el gobierno dice, bueno, vamos a evaluar, aduce que se ha negado, en el boletín dice negar esta ley, que yo sepa no se ha negado, sino que se ha devuelto. Se devolvió un proyecto. De una manera corta, doctor, disculpe, ¿cuál cree que va a ser el futuro a mediano plazo políticamente en el país a partir de este proyecto de ley? A ver, Lasso mandará como proyecto económico urgente solamente la parte tributaria, que es lo que permite la Constitución. La Constitución no permite mandar códigos del trabajo urgentes, sino leyes económicas urgentes. Lo hará. Insistirá en cargar el peso tributario en la clase media, que es lo que ha hecho con esta ley. Y en el tema laboral, probablemente se dé modos para enviar una consulta popular mañosa, disfrazada, porque nadie quiere, ahí se arriesga Lasso, porque nadie quiere someterse a un régimen laboral donde le bajen el sueldo a la mitad, le suban la jornada laboral al doble, y por último le roben el último mes de salario a título de multa porque el trabajador o el empleador se cruzaron de palabras o el empleador amaneció trompudo. Entonces, creo que Lasso insistirá en el proyecto económico, y la Asamblea cosechará de ese proyecto económico. Es decir, los asambleístas independientes de Izquierda Democrática, Pachacuti, serán más gordos después de tramitar el proyecto económico, y la sociedad en cambio tiene la obligación
de hacer entender a la ciudadanía que ese es un proyecto económico absolutamente nocivo y que no nos va a ayudar a salir de la crisis. Gracias, doctor Gracias, doctor. Ramiro Aguilar, penalista, analista político también, que ha estado con nosotros esta mañana. Un buen día, muy amable. Un buen día, hasta luego, que pasen bien.